Una doctora atendió a un extraño herido que apareció en su clínica durante una tormenta de nieve. Lo que ella no sabía era que él era el jefe de la mafia más temido de la ciudad y que el niño que dormía arriba tenía sus mismos ojos. La nieve caía con tanta fuerza esa noche que las montañas habían desaparecido por completo. Se ocultaban tras un muro blanco de la nada. La doctora Olivia Carter estaba a punto de cerrar la clínica. Fue entonces cuando unos faros aparecieron a través de la ventisca. Cruzaron la carretera de lado, moviéndose demasiado rápido, y se detuvieron con un chirrido repentino justo en la entrada. Tomó su abrigo de la silla y se acercó a la puerta de cristal. Entrecerró los ojos para ver a través de la escarcha. Un hombre salió del coche. Incluso a distancia, pudo ver que se sujetaba el brazo izquierdo contra el costado. Caminaba como alguien que se esfuerza mucho por no mostrar dolor. Hombros rígidos, respiración controlada. Era el tipo de compostura ensayada que se consigue tras años de ocultar la debilidad ante los demás. Ella abrió la puerta. Técnicamente estamos cerrados. Las advertencias de tormenta empezaron a las... Él entró en la luz. Olivia contuvo la respiración. 5 años. 5 años, y se había dicho a sí misma que estaba preparada para esto. Se dijo que si este momento llegaba, estaría tranquila, sería profesional. Lo había ensayado en el silencio de las noches de insomnio, y lo había reprimido cada mañana al despertar en este pequeño pueblo de Colorado. Ninguna de esas preparaciones significaba nada ahora. Ethan Cole estaba en la puerta de su clínica. La nieve se derretía en su chaqueta oscura. Tenía un corte en la mandíbula y sus ojos. Esos mismos ojos oscuros y penetrantes que nunca había dejado de ver en sus sueños. Estaban clavados directamente en su rostro. Parecía tan sorprendido como ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces él dijo, en voz muy baja, Olivia. No era una pregunta, solo su nombre, como si estuviera comprobando si ella era real. Ella tragó saliva. Siéntate. Él no se movió. Se supone que estás en Seattle. Siéntate, Ethan. Algo cambió en su expresión, un destello de su antiguo control regresó. Caminó hacia la silla de examen sin decir una palabra más. Ella se puso los guantes y se movió hacia él en piloto automático. La memoria muscular de su profesión hacía lo que su mente, demasiado alterada, no podía gestionar. Le quitó la chaqueta con cuidado. El hombro estaba mal. Tenía un corte profundo de lo que parecían cristales rotos. Los moratones ya se extendían oscuros bajo la superficie. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella, manteniendo los ojos en la herida. Hielo en la carretera de montaña. Perdí el control cerca del paso. Ella no creyó que esa fuera toda la historia. Nunca había creído sus explicaciones a medias, ni siquiera en el pasado. Pero no insistió. Limpió la herida en silencio. Sus manos estaban firmes, aunque sentía que el pecho se le hundía. Fue entonces cuando él lo notó. Vio sus ojos moverse hacia la pared junto a su escritorio. Esa pequeña mirada errante que la gente da a una habitación cuando finge estar relajada. Pero entonces su mirada se detuvo, se fijó, y ella supo exactamente lo que estaba mirando. El dibujo de Noah llevaba allí colgado 3 semanas. Era un dibujo a lápiz de cera de la clínica, torcido y colorido. Había una pequeña figura con una bata blanca de pie afuera. En la parte inferior, con la letra cuidadosa y temblorosa de un niño de 6 años, ponía, «Con amor, Noah». Ethan se quedó callado un momento. «¿Tienes un hijo?», dijo él. Olivia mantuvo los ojos en el hilo de sutura. «Quédate quieto. ¿Qué edad tiene? ¿Tienes que dejar de moverte o esto va a dejar una cicatriz peor de lo necesario?». Él se quedó en silencio. Podía sentirlo observándola, esa vieja costumbre suya. La forma en que miraba a la gente como si estuviera leyendo algo escrito justo debajo de la superficie de su rostro. Siempre la había hecho sentir completamente vista. Ahora mismo era la sensación más aterradora del mundo. Terminó el último punto y dejó los instrumentos en la bandeja. «Tendrás que mantenerlo seco durante al menos 4 días», dijo ella. Su voz era impresionantemente uniforme, pensó. «Las carreteras están cerradas esta noche, así que ni se te ocurra conducir. El motel de la calle principal debería tener todavía electricidad». Ethan se puso lentamente la chaqueta, observándola todo el tiempo.
Nunca me respondiste. ¿Sobre qué? Tu hijo. Hizo una pausa. ¿Qué edad tiene? Ella se dio la vuelta y empezó a organizar la bandeja con manos que no estaban del todo firmes. Gracias por venir a la clínica en lugar de quedarte en el coche, dijo. Conduce con cuidado cuando abran las carreteras. Ethan se levantó y ella lo oyó moverse hacia la puerta. Soltó un suspiro lento y cuidadoso. Entonces su voz llegó desde detrás de ella, baja y tranquila. Atravesó el sonido de la ventisca que golpeaba las ventanas. Tiene mis ojos, Olivia. Ella no se dio la vuelta. Oyó abrirse la puerta, sintió la ráfaga de aire helado, y luego la puerta se cerró de nuevo y él se había ido. Se quedó allí, en la clínica vacía, durante mucho tiempo. Miraba fijamente el dibujo de Noah en la pared. La tormenta de fuera no hacía más que empeorar. Por la mañana la tormenta había sepultado el pueblo. Olivia estaba junto a la ventana de la clínica con una taza de café que se enfriaba en su mano. Observaba cómo la nieve se acumulaba contra los postes de la valla hasta que casi desaparecían. La radio del mostrador había estado anunciando cierres de carreteras desde las 6 de la mañana. Todas las carreteras que salían del pueblo, al norte, al sur, el paso de montaña, todas estaban cerradas, sin fecha de reapertura. Lo había comprobado 3 veces, esperando haber oído mal. No era así. Todavía estaba allí cuando llamaron a la puerta de la clínica. Ethan parecía descansado, lo que la irritó más de lo que debería. Se había puesto una camisa gris limpia, la chaqueta cerrada contra el frío. El hombro vendado apenas le restaba movilidad. Le mostró la pantalla de su teléfono a través del cristal. Era la alerta de cierre de carreteras, como si ella necesitara pruebas. Abrió la puerta. Lo sé, dijo antes de que él pudiera hablar. El motel se quedó sin electricidad sobre las 4 de la mañana. Están trasladando a los huéspedes al centro comunitario. Él miró más allá de ella, hacia el interior de la clínica. No me voy a quedar en un centro comunitario. Ethan, tienes una cabaña, señaló la pequeña estructura visible a través de los árboles, detrás de la clínica, la que había usado el médico anterior antes de que ella llegara y convirtiera el edificio principal en una consulta en toda regla. Parecía vacía. Estaba vacía. Tenía una estufa de leña que funcionaba, una cama, agua corriente. No tenía ningún argumento razonable en contra. De acuerdo, dijo ella. Hay leña apilada en el porche lateral. No toques nada en el almacén de la clínica. Él asintió una vez y se volvió hacia el sendero sin insistir más. Ella lo vio irse, luego cerró la puerta y se apoyó en ella, mirando al techo. Esto iba a ser un problema. Noah bajó corriendo las escaleras del pequeño apartamento sobre la clínica a las 8:30. Arrastraba una caja de un puzzle bajo el brazo. Y ya estaba hablando antes de llegar al último escalón. Mamá, la señora Hale dijo que no hay clase, y la mamá de Benji dijo que podría no haber clase en toda la semana. ¿Podemos hacer chocolate caliente? Y también, el puzzle que estoy haciendo tiene 960 piezas y solo me quedan 200 para... Se detuvo. Ethan estaba en la puerta de la clínica, sacudiéndose la nieve de las botas. Noah lo miró fijamente, con esa evaluación abierta y sin filtros que solo los niños pequeños pueden permitirse. ¿Quién eres?, preguntó. Noah. Olivia dijo su nombre en ese tono particular, pero Ethan se agachó, poniéndose a la altura de los ojos del niño, completamente relajado. Soy Ethan. Me quedo en la cabaña de atrás unos días. La tormenta me ha dejado atrapado aquí. Noah lo consideró muy seriamente. ¿De dónde eres? De Chicago. ¿También está nevando en Chicago? Probablemente. Noah pareció encontrar esto satisfactorio y le tendió la caja del puzzle. ¿Te gustan los puzzles? A mamá se le dan mal. Siempre intenta hacer los bordes primero y luego se rinde. Yo también hago los bordes primero, dijo Ethan, pero no me rindo. Noah sonrió. Fue una sonrisa tan repentina y brillante, y algo en el ángulo de la misma, la forma en que se curvaba un poco más en el lado izquierdo, hizo que a Olivia se le encogiera el estómago. Se giró rápidamente hacia la cocina. Chocolate caliente, anunció a nadie en particular. Voy a hacer chocolate caliente.
Los observó desde el otro lado de la habitación durante la mayor parte de esa mañana, fingiendo no hacerlo. Extendieron el puzzle sobre la mesa baja cerca de la ventana. Noah parloteaba todo el tiempo sobre su profesora, sobre la nieve, sobre un libro que estaba leyendo de peces de aguas profundas. Ethan escuchaba con lo que parecía una atención genuina. Encajaba las piezas con una paciencia firme y metódica que Noah igualaba casi exactamente. Eso era lo que no dejaba de llamarle la atención. No eran solo los ojos, oscuros y penetrantes, del tipo que lo notan todo, aunque eso era innegable. Era la forma en que Noah abordaba un problema. Nunca probaba piezas al azar. Primero estudiaba las formas, las clasificaba en silencio y luego se movía con certeza. Ella siempre había asumido que lo había sacado de ella, pero al ver a Ethan trabajar en el puzzle a su lado, supo que no venía de ahí. Por la tarde, Noah había declarado que Ethan era bastante bueno, en realidad, y lo había ascendido al estatus de ayudante aprobado para el fuerte de nieve. Olivia se quedó en la ventana de la clínica y los observó a los dos en el patio. Noah dirigía con enorme autoridad, señalando dónde debía ir cada bloque de nieve, y Ethan seguía las instrucciones con una expresión que nunca le había visto en Chicago. Parecía en paz. Esa fue la parte más inquietante de todo el día. Hizo la llamada desde el almacén trasero justo después de las 7. Noah estaba cenando arriba y Ethan había vuelto a la cabaña. El teléfono sonó 2 veces antes de que Marcus contestara. Olivia. Su voz se puso alerta de inmediato. Marcus había sido su única conexión con el viejo mundo. Un antiguo chofer que la había ayudado a desaparecer discretamente hacía 5 años. No pidió nada a cambio, excepto que se mantuviera a salvo. ¿Qué pasa? Él está aquí, dijo ella manteniendo la voz baja. Ethan apareció en la clínica anoche. Hubo un accidente en el paso de montaña. Silencio al otro lado. ¿Alguien lo siguió hasta aquí?, preguntó ella. ¿O fue solo? Dime que solo fue un accidente, Marcus. No lo sé, dijo Marcus lentamente. He estado oyendo cosas las últimas semanas. Movimientos dentro de la organización. Alguien ha estado agitando las cosas, pero no sé quién ni por qué. Hizo una pausa. ¿Sabe lo del niño? Ella cerró los ojos. Sospecha. Dijo que se fijó en los ojos. Otro silencio, esta vez más largo. Olivia, tienes que tener cuidado. Si la gente equivocada de su círculo se entera de que ese niño existe, lo sé. ¿Quieres que organice algo? Puedo conseguir un coche en el pueblo de al lado, tenerlo esperando cuando las carreteras... Las carreteras están cerradas por días. No puedo ir a ninguna parte, exhaló. Solo averigua si alguien lo envió aquí. Por favor. Terminó la llamada y se quedó en el oscuro almacén un momento. Escuchaba el sonido amortiguado de la televisión de arriba, la pequeña risa de Noah que se filtraba por el techo. Había pasado 5 años construyendo algo seguro y tranquilo aquí, una vida sin sombras, y ahora Ethan Cole dormía a 50 pies de distancia. Su hijo había pasado la tarde enseñándole a construir un fuerte de nieve, y nada de esto iba a seguir siendo sencillo por mucho más tiempo. Volvió a subir, se sentó en el sofá junto a Noah y lo abrazó. Él se apoyó en ella sin apartar la vista de la televisión. ¿Ethan está cenando solo?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Probablemente, dijo finalmente. Noah frunció el ceño ante la pantalla. Qué triste, deberíamos haberle invitado. Olivia no dijo nada. Apoyó la barbilla en la cabeza de su hijo, mirando la ventana oscura y la nieve que caía sin cesar más allá. Afuera, la luz de la cabaña seguía encendida. 2 días después de la tormenta, el pueblo se había rendido por completo a la nieve. La clínica estaba en silencio. Ningún paciente podía atravesar los montones de nieve. La escuela permanecía cerrada y la calle principal parecía una fotografía, quieta, blanca y congelada a media respiración. Olivia había pasado la mañana poniéndose al día con el papeleo que había estado evitando durante semanas, lo que principalmente significaba mirar fijamente los formularios mientras escuchaba a Noah y a Ethan a través del techo. Estaban haciendo el puzzle de nuevo. Podía oír los comentarios continuos de Noah que bajaban a través del suelo,
puntuados ocasionalmente por las respuestas más bajas y tranquilas de Ethan. En los 2 días desde que Ethan se había mudado a la cabaña, Noah había decidido de alguna manera que las mañanas significaban tiempo de puzzle. Y Ethan no había sugerido lo contrario ni una sola vez. Se dijo a sí misma que estaba bien. Las carreteras se abrirían. Él se iría. Todo volvería a ser como antes. Casi se lo creyó. Los flashbacks siempre llegaban cuando estaba cansada. Así funcionaba la memoria, había decidido. Esperaba a que tus defensas estuvieran bajas, y entonces entraba directamente por la puerta principal. Llevaba 17 meses de su residencia en Chicago cuando conoció a Ethan Cole. No de la forma que la gente imaginaba cuando finalmente reconstruían quién era él. No hubo una presentación dramática ni un momento cargado de significado. Había entrado en la sala de urgencias un martes por la noche con una mano rota. 2 de sus hombres esperaban inútilmente fuera de la cortina. Y se había sentado en la mesa de examen con el tipo de compostura rígida que le dijo inmediatamente que era alguien que consideraba mostrar dolor un fracaso personal. Le colocó los huesos sin ceremonias y le dijo que tendría que llevarlo entablillado durante 6 semanas. 4, dijo él. 6, dijo ella, a menos que quieras volver a pasar por esto. Él la había mirado durante un largo momento, esa mirada precisa y lectora que llegaría a conocer también, y entonces, muy ligeramente, sonrió. 6, aceptó. Volvió el martes siguiente y el siguiente. No por la mano, solo para hablar, lo que la sorprendió porque no parecía alguien que tuviera la costumbre de hablar con la gente, pero con ella era diferente, más tranquilo, como si estuviera dejando algo que normalmente llevaba a todas partes. Ella sabía lo que era. No era ingenua. Chicago tenía una forma de dejar ciertas cosas muy claras si prestabas atención. Pero se había enamorado del hombre que le traía un café terrible de la máquina expendedora del hospital. Y se sentaba frente a ella durante su descanso haciendo preguntas sobre biología marina, su carrera universitaria de hacía una vida, como si fuera lo más interesante que había oído nunca. 8 meses después, se dio cuenta de que estaba completamente enamorada de él. Meses después, descubrió que estaba embarazada. Se quedó en el baño de su apartamento con la prueba en la mano durante mucho tiempo, repasando cada versión de cómo iría la conversación. Ethan no era un hombre sencillo. Su vida no era una vida sencilla, pero ella lo conocía, la versión real de él, la que solo mostraba en momentos de tranquilidad, y creía sinceramente que podrían resolverlo juntos. Nunca tuvo la oportunidad de averiguarlo. La advertencia llegó un miércoles por la mañana, deslizada bajo la puerta de su apartamento en un sobre sin marcar. Era una sola página impresa, sin firma, solo una lista de nombres. 4 personas relacionadas con Ethan que habían sido heridas en el último año por su cercanía a él. Una facción rival que quería dejar claro un punto. En la parte inferior, alguien había escrito con una letra clara y limpia: su hijo no estará a salvo, ni en su mundo. Nunca. Lo había leído de pie en el pasillo con su ropa de trabajo, ya tarde para su turno, y sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Hizo llamadas durante los 3 días siguientes, llamadas cuidadosas y discretas a gente que sabía cómo funcionaban las cosas en Chicago. Todos y cada uno de ellos dijeron lo mismo con diferentes palabras. El mundo de Ethan estaba cambiando. La gente a su alrededor se estaba convirtiendo en objetivos. Y un niño, un heredero, una vulnerabilidad, un punto de presión, esto estaría en peligro desde el momento en que alguien se enterara de que existía. Hizo una maleta. No lo llamó. Comprendió, de una manera que le rompió algo por la mitad, que llamarlo solo lo haría más difícil, que él intentaría protegerlos a ambos de la única manera que sabía, y que su manera pondría al bebé directamente en el centro de todo de lo que ella intentaba escapar. Dejó las llaves de su apartamento en la encimera de la cocina y salió antes del amanecer. Colorado había sido sugerencia de Marcus. Un pueblo pequeño, un buen hospital cerca, el tipo de lugar donde nadie venía a buscar. Había construido su nueva vida pieza por pieza. Un nuevo nombre en el contrato de alquiler, una licencia médica reexpedida con su segundo nombre,
Una clínica que el pueblo necesitaba tanto que nadie hacía demasiadas preguntas sobre de dónde había venido. Noah nació en marzo en un hospital a 2 pueblos de distancia, con Marcus en la sala de espera porque no había nadie más. Había mirado la cara de su hijo por primera vez y había entendido completamente por qué lo había hecho. También había entendido que le dolería para siempre. Se estaba poniendo el abrigo para comprobar la leña de la cabaña cuando se dio cuenta de que la mochila de Noah se había caído del gancho junto a la puerta. Su contenido se había desparramado por el suelo del pasillo. Se agachó para recogerlo todo. La botella de agua, el libro gastado de la biblioteca sobre criaturas marinas, 3 lápices de colores, un dibujo doblado que no abrió. Estaba alcanzando el pequeño bolsillo frontal con cremallera cuando algo que no pertenecía allí se deslizó fuera. Una fotografía, vieja, ligeramente arrugada en una esquina, los colores un poco desvaídos, como les pasa a las fotos impresas después de años de ser manipuladas. La recogió. Su propio rostro le devolvió la mirada. Chicago, el paseo marítimo, verano, a juzgar por la luz. Se reía de algo fuera de cámara y Ethan estaba a su lado con el brazo sobre sus hombros. No miraba a la cámara, sino a ella, con una expresión que no le había visto en los últimos 3 días. Se quedó mirándola. No recordaba haber puesto esa foto en la mochila de Noah. No recordaba haber guardado esa foto en absoluto. La encontró en una de tus cajas hace un año. Se giró bruscamente. Ethan estaba en la puerta de la clínica, con nieve todavía en su chaqueta. Sus ojos estaban fijos en la fotografía que ella tenía en la mano. No lo había oído entrar. Me preguntó quién era el hombre de la foto, dijo Ethan en voz baja. ¿Qué le dijiste? A Olivia se le hizo un nudo en la garganta. Le dije que era un viejo amigo. Ethan la miró durante un largo momento. Afuera, el viento empujaba con fuerza contra las ventanas, haciendo sonar los marcos. Un viejo amigo, repitió. No dijo nada más. No era necesario. La expresión de su rostro lo decía todo. Las piezas ya no eran solo piezas. Se estaban ensamblando en algo que finalmente podía ver con claridad. Y la forma de aquello lo estaba cambiando todo. Se dio la vuelta y volvió a salir a la nieve. Olivia se quedó en el pasillo sosteniendo la fotografía. Su corazón latía con fuerza. Sabía que el mundo cuidadoso que había construido ya estaba empezando a resquebrajarse. Las carreteras seguían cerradas, pero el pueblo había decidido que eso no era motivo para cancelar el festival de invierno. Eso era lo que tenían los pequeños pueblos de montaña. No esperaban las condiciones perfectas. El gimnasio de la escuela primaria había sido decorado desde la semana anterior. Copos de nieve de papel colgaban de cada viga del techo. Los pasillos estaban llenos de obras de arte de los estudiantes y un programa impreso en cartulina azul. Noah lo había estado llevando por el apartamento durante días como si fuera un documento muy importante. Tenía un papel en la recitación de la clase. Lo había practicado cada noche en la mesa de la cena, de pie y erguido, con una mano apoyada en el pecho como si estuviera prestando juramento. Olivia lo había estado esperando con ilusión durante semanas. Ahora estaba en la ventana de la clínica con la mochila de Noah en las manos y un problema para el que no tenía una solución clara. Ethan estaba en el patio. Había estado cortando leña durante la última hora. No porque fuera necesario, sospechaba ella, sino porque era el tipo de hombre que lidiaba con las emociones difíciles buscando algo físico para ocupar sus manos. Lo había observado el tiempo suficiente para volver a entender eso de él. El ritmo era constante y sin prisas, y no había mirado hacia la clínica ni una sola vez. Se puso el abrigo y salió. El festival empieza a mediodía, dijo, deteniéndose a unos metros de distancia. Preferiría que no vinieras. Ethan dejó el hacha y la miró con calma. ¿Por qué? Porque es un pueblo pequeño y la gente se fija en los extraños. Y he pasado 5 años asegurándome de que nadie nos mire 2 veces. Mantuvo la voz nivelada. Un día más. Las carreteras deberían estar parcialmente despejadas mañana por la mañana. Él la estudió por un momento como siempre lo hacía, como si estuviera leyendo 3 frases detrás de lo que ella realmente decía. Me mantendré al margen, dijo. Ethan, no hablaré con nadie, no me presentaré. Volvió a coger el hacha. Pero no voy a quedarme en esa cabaña todo el día. Ella se quedó allí un momento más,
pero no quedaba nada que decir que no se convirtiera en una discusión en la nieve. Y Noah la llamaba desde la ventana de arriba. Volvió a entrar. El gimnasio estaba cálido y ruidoso. Olía a ramas de pino y a sidra de manzana caliente de la mesa cerca de la entrada. Se habían colocado sillas plegables en filas frente al pequeño escenario, y casi todas las familias del pueblo habían acudido, todavía con los abrigos de invierno puestos. Los niños se movían entre las piernas de los adultos. El nivel de ruido era algo entre una celebración y una emergencia controlada. Olivia encontró un asiento cerca del centro, ayudó a Noah a enderezarse el cuello por última vez y lo vio desaparecer tras el escenario con su clase. No buscó a Ethan cuando se sentó por primera vez. Luego lo buscó. No pudo evitarlo. Estaba de pie al fondo de la sala, cerca de las puertas dobles, exactamente donde dijo que estaría. Tenía las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos en el escenario. Y parecía completamente normal. Solo un hombre alto viendo un espectáculo escolar en un pueblo pequeño. Nadie a su alrededor le prestaba atención. Volvió a mirar hacia el escenario. El programa se desarrolló como siempre lo hacen estas cosas. Ligeramente caótico, completamente encantador, sostenido enteramente por el entusiasmo de los niños involucrados. La clase de tercer grado cantó dos canciones que eran más seguras que precisas. Un niño llamado Caleb realizó un truco de magia que no funcionó, pero que recibió un tremendo aplauso de todos modos. Los estudiantes de arte dieron una vuelta nerviosa por el gimnasio, sosteniendo sus pinturas de invierno, mientras los padres tomaban fotografías. Entonces salió la clase de Noah para la recitación. La vio inmediatamente desde el escenario y le hizo un pequeño y serio asentimiento. Ese pequeño gesto compuesto que siempre le daba ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Ella le devolvió el asentimiento. La recitación era un texto sobre el invierno escrito por su profesora, compartido por turnos en el grupo. Cuando llegó el turno de Noah, se puso muy recto, se llevó la mano al pecho exactamente como había practicado, y lo recitó con la suficiente claridad como para que la gente de la última fila pudiera oír cada palabra. La sala aplaudió. Olivia exhaló. Luego vino la actividad familiar. Se había olvidado de la actividad familiar. La profesora indicó a todos los niños que volvieran al público para encontrar a sus padres para un proyecto colaborativo de hacer adornos. Se habían instalado mesas a los lados del gimnasio con materiales de manualidades e instrucciones. Se suponía que duraría 20 minutos. Se suponía que sería simple, alegre y sin complicaciones. Noah bajó del escenario corriendo y la encontró en la mesa de manualidades. Se deslizó en el asiento a su lado e inmediatamente cogió la pintura. Habló durante todo el proyecto, lo cual era normal. Explicó la técnica correcta para pegar la cinta, que aparentemente ella estaba haciendo mal. Reorganizó los materiales en la mesa con la eficiencia concentrada de alguien que tenía opiniones firmes sobre la gestión del espacio de trabajo. Luego se quedó en silencio por un momento. Olivia lo miró. Él estaba mirando a la familia de al lado. Un padre levantando a su hija para que pudiera alcanzar las decoraciones más altas de su mesa. La niña reía con los brazos alrededor de su cuello. Noah los observaba con una expresión demasiado quieta para un niño de 6 años. Ojalá mi papá estuviera aquí, dijo. Lo dijo simplemente, sin dramatismo, de la manera en que los niños afirman cosas verdaderas, sin pedir nada, sin dirigirlo a nadie. Solo un hecho que estaba poniendo sobre la mesa junto a la pintura y la cinta. Olivia sintió que las palabras aterrizaban en algún lugar profundo y doloroso de su pecho. Abrió la boca, sin saber qué iba a decir. Lo hiciste muy bien ahí arriba. La voz vino justo detrás de ellos. Se giró. Ethan estaba ligeramente agachado justo al hombro de Noah. Su voz era lo suficientemente baja como para que solo su pequeño rincón de la mesa pudiera oír. Miraba a Noah con una expresión que no podía nombrar, cuidadosa y abierta al mismo tiempo, como alguien que se esfuerza mucho por mantener algo estable. Noah lo miró, sorprendido. Luego esbozó su sonrisa torcida. «Viniste, estaba al fondo», dijo Ethan. «Lo oí todo». Noah inmediatamente comenzó a contarle sobre el truco de magia que no había funcionado
¿Y por qué pensaba que Caleb había estropeado la ejecución técnica? Ethan escuchaba, asintiendo en los momentos apropiados. Y Olivia volvió a mirar el adorno en sus manos y se concentró mucho en atar la cinta correctamente. No iba a llorar en el gimnasio de la escuela. El aire de la noche fuera del gimnasio era fresco y limpio. La nieve en el suelo estaba compacta por el tráfico de pies del día. La mayoría de las familias se habían ido en grupos, sus voces resonando en el frío. Noah se había adelantado con su compañero de clase Benji hacia el aparcamiento. Los dos intentaban deslizarse por el sendero helado con resultados mixtos. Olivia se estaba ajustando la bufanda cuando Ethan apareció a su lado. Caminaron unos pasos en silencio. Luego él se detuvo. Noah es mío. Ella sabía que iba a llegar. Se había estado preparando para ello desde la fotografía, desde la mesa del puzzle, desde el fuerte de nieve en el patio. Había preparado respuestas, desvíos, cosas razonables que decir que le comprarían más tiempo. Todas y cada una de ellas la abandonaron por completo. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, lo cual no tenía ninguna intención de que sucediera. Se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera verle la cara. Detrás de ella, Ethan se quedó en la nieve fuera del gimnasio, viéndola irse, y no dijo nada. No tenía por qué, ya lo sabía. La autopista reabrió el jueves por la mañana. Olivia lo sabía porque había estado comprobando las actualizaciones de la Autoridad de Carreteras cada 2 horas desde el martes. Cuando la notificación finalmente llegó a las 6:15, se sentó en el borde de su cama y sintió algo de lo que no estaba orgullosa. Un alivio tan agudo que casi parecía dolor, porque el alivio significaba que Ethan se iba, y que se fuera significaba que todo volvería a la forma cuidadosa y tranquila que había construido para Noah y para ella. Se dijo a sí misma que eso era lo que quería. Bajó las escaleras y preparó el café. Ethan no estaba en la cabaña. Notó la ausencia de la misma manera que se nota un sonido que de repente se detiene, no de inmediato, sino en el momento en que el silencio se convierte en su propia presencia. Su coche todavía estaba aparcado junto al sendero, así que no había ido lejos. Se quedó en la ventana de la clínica con su taza y esperó. Y finalmente, lo vio venir desde la dirección de la línea de árboles al borde de la propiedad. Su teléfono pegado a la oreja, moviéndose con el tipo de paso deliberado que significaba que la conversación era seria. Entró sin llamar. Una vieja costumbre que ella aún no había encontrado la manera de corregir, y dejó su teléfono boca abajo en el mostrador. «Las carreteras están abiertas», dijo ella. «Lo sé, así que puedes. Necesito un día más». Ella dejó su taza. «Ethan». Un día su voz era mesurada, pero había algo debajo que reconoció de hace mucho tiempo. La tensión particular de un hombre que acababa de recibir información que cambiaba sus cálculos. «Ha surgido algo. Necesito hacer algunas llamadas y necesito hacerlo desde aquí, no desde un coche en movimiento en una carretera de montaña helada». Ella lo miró por un momento. «¿Es por tu trabajo?» «Se está gestionando», lo cual no era una respuesta a su pregunta. Volvió a coger su taza. «Un día», dijo, «Noah tiene una cita para jugar en casa de Benji esta tarde, así que intenta mantenerte al margen hasta que vuelva». Ethan asintió, cogió su teléfono y volvió a salir. Lo observó a través de la ventana. Esa vieja e inquietante sensación se instaló de nuevo en su pecho. Algo iba mal. Podía sentirlo como se siente un cambio en el tiempo. Aún no era visible, pero se acercaba. Su nombre era Ryan Mercer. Ethan lo conocía desde hacía 11 años. Habían trabajado codo con codo durante los peores años de construcción de la organización. Los años en que nada estaba garantizado y la lealtad era la única moneda que importaba. Ethan lo había ascendido 4 veces. Le había confiado información que no daba a casi nadie. Y Ryan le había estado mintiendo durante la mayor parte de ese tiempo. La llamada provino de una fuente en la que Ethan confiaba completamente. Un hombre llamado Doyle que había estado observando en silencio los movimientos internos de la organización durante las últimas 3 semanas. Desde que Ethan notó por primera vez que ciertas decisiones que nunca había autorizado de alguna manera se estaban ejecutando. «Era Ryan», dijo Doyle.
con la certeza plana de alguien que había comprobado la información 2 veces. Ha estado llevando una operación paralela durante al menos 2 años, desviando fondos de 3 cuentas de distribución, moviendo asociaciones que nunca aprobaste para pausar. ¿Y sabe dónde estás, Ethan? Ethan se quedó muy quieto. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabe? Tenía a alguien en tu ruta. Te rastreó hasta el paso de montaña la noche del accidente. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Hay algo más? Dímelo. Sabía lo de la mujer, lo del niño. La voz de Doyle bajó ligeramente. Lo sabe desde hace un tiempo. Supongo que lo mantuvo en secreto porque un niño heredero cambia las cosas dentro de la organización. Cambia quién tiene autoridad, quién tiene derecho. Ryan se ha estado posicionando durante años. Un niño lo habría complicado. La línea se quedó en silencio por un momento. Ya ha enviado a 2 hombres a la zona, dijo Doyle. Llegaron ayer. No sé sus instrucciones exactas, pero conozco a Ryan, y sé que no los envió a una montaña en invierno para dar buenas noticias. Ethan terminó la llamada. Se quedó fuera de la clínica, en el frío, con el teléfono en la mano, y miró el edificio frente a él. La luz cálida en las ventanas de arriba, el fuerte de nieve de Noah todavía en pie en el patio, ligeramente torcido por 2 días de asentamiento. Lo que había temido durante 5 años sin saberlo había sucedido. Su mundo los había encontrado. Condujo hasta las afueras del pueblo para encontrarse con el contacto de Doyle en una gasolinera junto a la carretera principal. Un hombre llamado Garrett que le entregó un sobre Manila sin ceremonias y se fue antes de que Ethan pudiera preguntar algo que no estuviera ya en los documentos. Dentro había un resumen claro de todo lo que Doyle había descrito, más detalles adicionales que no había mencionado por teléfono. Ryan había sido metódico al respecto, paciente de una manera que Ethan ahora entendía que siempre había estado bajo la superficie de cada conversación, cada apretón de manos, cada momento de aparente lealtad. Ryan también había contactado con 2 operaciones rivales que Ethan había mantenido a distancia durante años. Negociaciones discretas, acuerdos preliminares. El tipo de trabajo de base que alguien pone cuando planea apoderarse de algo que aún no le pertenece. Ethan se sentó en el coche aparcado y lo leyó 2 veces. En los viejos tiempos, la versión de sí mismo que había existido sin interrupción hasta hacía 4 días, su respuesta a esta información habría sido inmediata e inequívoca. Habría hecho una llamada, dado una instrucción. El problema se habría resuelto por la mañana de una manera que nadie discutiría después. Se quedó sentado allí durante mucho tiempo. Luego volvió a la clínica. Encontró a Olivia en la pequeña oficina de la parte de atrás, introduciendo los historiales de los pacientes, y cerró la puerta detrás de él. Ella levantó la vista al oír el pestillo e inmediatamente leyó su rostro. «¿Qué ha pasado?», dijo ella. «Uno de mis hombres me ha seguido hasta aquí». Mantuvo la voz uniforme. «¿Sabe lo de Noah?» El color abandonó su rostro. «Se llama Ryan Mercer», continuó Ethan. «Tiene a 2 hombres en la zona desde ayer. No creo que hagan nada de inmediato. Ryan es cuidadoso. Planifica, pero no tenemos tanto tiempo como pensaba». Olivia ya estaba de pie. «Tengo que llamar a la escuela». «Noah está en casa de Benji», dijo Ethan. «Está bien por ahora, pero necesito que me escuches». Esperó hasta que sus ojos se encontraron con los suyos. «Tenemos que irnos. No hoy, pero pronto. En el próximo día o 2». Ella lo miró fijamente. «¿Irnos a dónde?» «A un lugar donde la gente de Ryan no buscará hasta que me haya ocupado de él como es debido». La miró fijamente. «No voy a dejar que os pase nada a ninguno de los dos». Ella se rió y salió corto y crudo. «No puedes prometer eso». «Lo sé», dijo él simplemente. Algo en la honestidad de aquello, sin grandes seguridades, sin una actuación de confianza, la hizo callar. Lo miró a través de la pequeña habitación y por primera vez en 4 días, no parecía que se estuviera preparando para una discusión. Parecía alguien al borde de una decisión que había estado posponiendo durante mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Un día, quizás 2». Ella asintió lentamente. Detrás de ella, a través de la ventana, la luz de la tarde ya se estaba atenuando. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la nieve.
Empezaré a hacer las maletas esta noche, dijo. La luz se fue a las 8:30. En un momento la clínica estaba iluminada y cálida. La televisión de arriba murmuraba en voz baja. La lámpara del escritorio de Olivia proyectaba su familiar círculo amarillo sobre el papeleo que en realidad no estaba leyendo. Luego, una oscuridad profunda y completa cayó sobre todo. Y el único sonido que quedó fue el viento de fuera, y Noah llamando desde arriba, preguntando si tenían velas. Tenían velas. En 20 minutos, la estufa de leña de la cabaña funcionaba correctamente. 3 velas gruesas ardían en la mesa de la cocina, y Noah dormía en el pequeño catre que habían acercado al calor de la estufa. Se había quedado dormido a media frase, como hacen los niños pequeños. Una mano bajo la mejilla y su respiración se regularizó antes de que Olivia terminara de subirle la manta. Se sentó a la mesa de la cocina y miró las llamas de las velas durante un rato. Ethan estaba frente a ella, con las manos alrededor de una taza de té que se había enfriado. No fingía hacer nada más que estar sentado allí. La cabaña parecía más pequeña de lo habitual, con los dos dentro. La oscuridad de fuera presionaba contra las ventanas y el pueblo más allá estaba completamente en silencio. «Deberías dormir», dijo ella. «Deberías hablar conmigo», dijo él. Ella lo miró. La luz de las velas hacía que los ángulos familiares de su rostro parecieran más suaves de lo que los había visto en días. O quizás era otra cosa. Quizás era solo él en una habitación sin público, sin nadie para quien actuar con compostura. Volvió a mirar la vela. «¿Por dónde quieres que empiece?», dijo ella. «Por dónde empieza la verdad». Se quedó en silencio un largo momento. Afuera, una rama cedió bajo el peso de la nieve acumulada y cayó en algún lugar de la oscuridad con un sonido ahogado. Noah se movió una vez y se quedó quieto de nuevo. «Me enteré de que estaba embarazada en octubre», dijo. «El octubre antes de irme». Ethan no se movió. Iba a decírtelo. Tenía planeado lo que iba a decir, cuándo lo iba a decir. Lo repasaba una y otra vez porque no sabía cómo reaccionarías y quería hacerlo bien. Hizo una pausa. «Nunca llegué a saber cómo habrías reaccionado». «La carta de advertencia», dijo Ethan en voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida. «La encontré», dijo él, 3 semanas después de que desaparecieras. «Alguien me envió una copia. Creo que intentando explicar algo, o quizás solo para hacerme daño. Nunca estuve seguro de cuál. Sabía que habías recibido una amenaza». No sabía lo que decía. La miró fijamente. ¿Qué decía? Ella se lo contó todo. Los nombres de la lista, la gente que había sido herida por estar cerca de él, las 4 frases sencillas al final sobre el niño. Observó su rostro mientras hablaba y vio algo moverse en él para lo que no tenía una palabra clara. No era ira exactamente, aunque la ira era parte de ello. «Hice llamadas después de eso», dijo ella, «a gente que entendía cómo funcionaba tu mundo. Todos y cada uno de ellos me dijeron lo mismo, que un niño sería un objetivo, que la gente posicionada a tu alrededor era inestable, ambiciosa, que lo más seguro que podía hacer era desaparecer». «Les creíste. Creo en los nombres de esa lista», dijo ella. «Gente real, Ethan. Gente que resultó herida porque alguien quería enviarte un mensaje. Estaba embarazada de 3 meses y tuve que decidir si confiar en que podías protegernos o confiar en que necesitaba protegernos yo misma». Lo miró a los ojos. «Elegí a mi hijo». La vela entre ellos vaciló por una corriente de aire de la ventana. Ethan dejó su taza con mucho cuidado, como si estuviera dando a sus manos algo deliberado que hacer. «Te busqué durante 2 años», dijo. Su voz era tranquila y completamente plana, lo que de alguna manera lo hacía más difícil de escuchar que si hubiera gritado. «Utilicé todos los recursos que tenía. Tenía gente en 15 ciudades. Pensé». Se detuvo. Empezó de nuevo. «Pensé que habías decidido que no valía la pena quedarse por mí. Valía la pena quedarse por ti», dijo ella. Ese era el problema. Si hubiera sido más fácil de dejar atrás, podría haber tomado otras decisiones. Apoyó las manos planas sobre la mesa. «Nunca dejé de quererte. Quiero que lo sepas, aunque no cambie nada. Me fui porque te quería, porque lo quería a él, porque no se me ocurría otra forma de mantener ambas cosas verdaderas al mismo tiempo». La habitación estaba muy quieta.
Ethan la miraba con una expresión que había visto por última vez en su rostro en Chicago, hacía mucho tiempo, la que aparecía solo cuando había dejado de controlar lo que mostraba y simplemente estaba presente en lo que fuera que el momento realmente era. «Es brillante», dijo Ethan después de un rato. Ella parpadeó. Noah, algo cambió en su rostro. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Terminó ese puzzle más rápido de lo que esperaba. Yo intentaba ayudar y él básicamente corrigió mi técnica para el segundo día. Y ella hizo una pausa. Organiza las cosas antes de empezar. Se impacienta cuando un problema debería tener una respuesta clara y no la tiene. La miró. Yo era exactamente así. Lo sé, dijo ella suavemente. ¿Pregunta por mí? ¿Por su padre? Ella dudó, luego asintió. A veces, no con ira. Aún no tiene el contexto para la ira. Solo preguntas, sencillas. Miró hacia el catre donde dormía Noah. Le dije que su padre era un buen hombre que vivía en un mundo complicado, que no era culpa de nadie. Ethan se quedó en silencio un largo momento. ¿Era verdad?, preguntó. La parte del buen hombre. Ella lo miró a través de las llamas de la vela. Siempre lo pensé, dijo, incluso cuando huía de todo lo relacionado contigo. Nunca pensé que el problema fuera quién eras. Pensé que el problema era la vida en la que estabas metido. Él asimiló eso sin desviarlo, lo cual era algo que el Ethan que recordaba de Chicago no habría sido capaz de hacer. Algo había cambiado en él, desgastado en lugares que antes habían sido duros, abierto donde las cosas habían estado selladas. Creyó entender por qué parecía en paz cerca de Noah. No era solo la novedad del niño, era que Noah no le pedía nada más que presencia. Y la presencia era lo único que a Ethan nunca se le había permitido ofrecer simplemente antes. Estaba a punto de decir algo. No estaba segura de qué. Solo que el silencio había llegado a un punto en el que algo necesitaba ser colocado dentro de él. Fue entonces cuando su teléfono se iluminó en la mesa entre ellos. Lo miró. Algo en su postura cambió de inmediato. La apertura se cerró, no por completo, pero lo suficiente. Cogió el teléfono y leyó lo que fuera que había en la pantalla. Y cuando levantó la vista, sus ojos eran diferentes. La gente de Ryan, dijo, se están moviendo. Estarán en las afueras del pueblo en menos de una hora. El calor de la habitación iluminada por las velas de repente se sintió muy tenue. Olivia ya estaba de pie. Noah, dijo. Levántalo, dijo Ethan, ya moviéndose hacia la puerta. Empaca solo lo que necesites. Nos vamos en 15 minutos. La noche tranquila había terminado. 15 minutos fue exactamente lo que tardaron. Olivia se movió por el apartamento con la eficiencia practicada de alguien que ya había hecho las maletas con prisa antes. No frenéticamente, sino con la calma concentrada de una persona que sabía qué cosas importaban y cuáles no. Una bolsa para Noah, una para ella. Los documentos importantes ya estaban en una carpeta impermeable en el fondo de la caja fuerte de la clínica. Lo que le dijo a Ethan más sobre cómo había estado viviendo los últimos 5 años que cualquier cosa que hubiera dicho a la luz de las velas. Siempre había estado lista para huir. Ese pensamiento se instaló en un lugar incómodo de su pecho mientras llevaba a Noah, todavía medio dormido, confundido, haciendo preguntas que Olivia respondía con una voz baja y firme, hasta el coche. Estaban en la carretera antes de las 9. Noah se volvió a dormir en 20 minutos, acurrucado contra la puerta con el abrigo de Olivia, arropándolo. La autopista estaba oscura y casi vacía. Los carriles despejados estaban flanqueados por muros de nieve apilada que atrapaban los faros y los devolvían en láminas blancas y planas. Ethan conducía y no decía nada, revisando los espejos a intervalos que Olivia notó, pero no comentó. Llevaban 40 minutos conduciendo cuando ella habló. ¿A dónde vamos? Primero al este, dijo él, luego al sur una vez que estemos fuera de las carreteras de montaña. Conozco un lugar a las afueras de pueblo, una propiedad que no está conectada a mi nombre. Podemos parar allí y decidir el siguiente movimiento. Ella asintió y miró por la ventana. El silencio entre ellos era diferente al silencio en la cabaña, menos pesado, como si algo se hubiera quedado atrás,
a la luz de las velas, que ninguno de los dos necesitaba llevar en el coche. Marcus sabía que esto podría pasar, dijo ella después de un rato. Me advirtió cuando lo llamé. Marcus Reeves. Ethan la miró. Me ayudó a irme de Chicago. Nunca pidió nada a cambio. Ethan se quedó en silencio un momento. Siempre fue decente, dijo. Siempre me pregunté por qué desapareció al mismo tiempo que tú. Olivia se giró ligeramente hacia él. No desapareció de tu organización. Presentó su renuncia 3 días después de que te fueras. Dijo que tenía asuntos familiares que atender. Algo cruzó el rostro de Ethan, una comprensión que llegaba 5 años tarde. Te estaba protegiendo. Estaba protegiendo a Noah, dijo ella. Dijo que un niño merecía a alguien de su lado. Ethan no respondió a eso. Solo miró la carretera y ella observó cómo el músculo de su mandíbula se tensaba en silencio por un momento antes de que su expresión volviera a la quietud. Pararon en una gasolinera a las afueras de un pequeño pueblo llamado Fowler, justo después de la medianoche. El lugar estaba iluminado con una luz dura y blanca contra la oscuridad circundante. Estaba completamente vacío, excepto por un camión al ralentí en el surtidor más lejano. Ethan llenó el depósito mientras Olivia llevaba a Noah al baño. Y cuando volvieron a salir, Noah estaba despierto y aparentemente recuperado por completo de haber sido metido en un coche a las 9 de la noche, porque tenía opiniones firmes sobre qué aperitivos eran aceptables para un viaje nocturno. Se decidió por una barrita de granola y un zumo en caja, y volvió a subir al coche con el aire de alguien que había manejado negociaciones mucho más complejas. ¿Estamos en una aventura?, preguntó. Ethan lo miró por el espejo retrovisor. Algo así. Noah lo consideró con gran seriedad. ¿Las aventuras suelen ocurrir de noche? Las mejores sí, dijo Ethan. Noah pareció genuinamente satisfecho con esta respuesta. Lo que le dijo a Olivia algo sobre cómo Ethan le hablaba, directamente, sin la sobreexplicación a la que los adultos suelen recurrir con los niños. Como si la honestidad en pequeñas dosis fuera en realidad menos aterradora que una vaga tranquilidad. Lo archivó sin permitirse pensar demasiado en por qué importaba. A las 2 de la mañana Noah estaba dormido de nuevo. Las carreteras se habían aplanado bajo las montañas, el paisaje se abría en amplias llanuras oscuras, rotas ocasionalmente por grupos distantes de luces de granjas. Ethan se había relajado ligeramente, no del todo. Sus ojos todavía encontraban los espejos a intervalos regulares, pero sus hombros habían bajado una fracción y la alerta rígida de la primera hora se había aliviado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Olivia. Adelante. Allá atrás, cuando Doyle te habló de Ryan, mantuvo la voz baja. ¿Cuál fue tu primer instinto? No respondió de inmediato. Sinceramente, se quedó en silencio unos segundos. Mi primer instinto fue el mismo que he tenido para cada problema durante los últimos 12 años, dijo. Decisivo. Inmediato. Final. Ella entendió lo que quería decir sin necesidad de las palabras específicas. ¿Y entonces?, dijo ella. Él miró por el espejo retrovisor el rostro dormido de Noah. Y entonces me senté en un coche aparcado durante 20 minutos y no hice nada, dijo. Lo cual no es algo que haya hecho nunca antes. Volvió a mirar la carretera. Seguía pensando en el fuerte de nieve, en el puzzle, en el hecho de que corrigió mi técnica. Una pausa. Seguía pensando que este niño no tiene idea de qué tipo de mundo lo encontró esta noche, y yo fui quien lo trajo a su puerta. Olivia lo miró. Tú no lo trajiste, siempre iba a llegar eventualmente. Eso es lo que entendí hace 5 años y que no pude explicar sin contarte el resto. Lo sé ahora. ¿Ayuda eso? Lo consideró honestamente. No del todo, dijo, pero algo. Llegaron a la propiedad a las afueras de pueblo, a las 3:30 de la mañana. Era un edificio bajo de techo plano, apartado de un camino de tierra, anodino por fuera en todos los aspectos que importaban. Por dentro estaba limpio y funcional. Una cocina, 2 dormitorios, una sala de estar sin decoración alguna. El tipo de lugar que existía para ser útil y nada más. Ethan acomodó a Noah en el dormitorio más pequeño sin despertarlo del todo. El niño se movió una vez, se dio cuenta de que lo estaban poniendo en una cama
y dijo algo completamente incoherente antes de quedarse quieto de nuevo. Olivia se quedó en la puerta observando. Confió en que lo llevaras, dijo en voz baja cuando Ethan volvió al pasillo. Ethan la miró. Justo ahora, dijo ella. Se despertó por un segundo, te miró y se volvió a dormir. Hizo una pausa. No hace eso con gente con la que no se siente seguro. Algo se movió en la expresión de Ethan que ella pensó que él podría no haber notado. Rápido y sin defensas, se fue casi antes de llegar. Volvió a mirar a través de la puerta a Noah. No sé cómo ser lo que él necesita, dijo. No como una queja, solo como una declaración simple y honesta de dónde estaba. Nadie lo sabe, dijo ella. Simplemente apareces. Él asimiló eso sin desviarlo. Se quedaron en el pasillo en silencio, en la oscuridad, por un momento. El espacio entre ellos era diferente a cualquier espacio que había habido desde que entró en su clínica en la nieve. No resuelto, no simple, pero tampoco hostil. Entonces la pequeña voz de Noah llegó desde el dormitorio, somnolienta y totalmente práctica. ¿Te quedas con nosotros ahora? Ninguno de los dos respondió. Ethan miró al suelo. Olivia miró a la pared. Afuera, las llanuras se extendían planas, oscuras e interminables en todas direcciones. Y la pregunta quedó suspendida en el aire del pasillo mucho después de que la respiración de Noah se hubiera vuelto a regularizar en el sueño. Ethan se fue antes del amanecer. No despertó a Olivia para despedirse. Se quedó en la puerta del dormitorio más pequeño por un momento, mirando la figura dormida de Noah bajo la manta. Luego caminó en silencio por la casa oscura, cogió sus llaves de la encimera de la cocina y salió. Las llanuras estaban completamente quietas. El cielo sobre ellas era de ese tono particular de azul oscuro que solo existe en la última hora antes de que llegue la luz. Profundo y claro, con las estrellas aún nítidas contra él. Se quedó junto al coche un momento, respirando el aire frío, luego subió y condujo. Tenía un largo camino por delante. Chicago se veía exactamente igual. Eso era siempre lo que pasaba al volver a un lugar que habías dejado en circunstancias difíciles. Esperabas que la geografía reflejara el cambio dentro de ti, y nunca lo hacía. El horizonte se alzaba sobre el horizonte plano de la misma manera que siempre lo había hecho. Las calles seguían sus familiares cuadrículas. El río se movía oscuro y silencioso bajo los puentes. Ethan condujo por la ciudad sin detenerse. Se registró en un hotel sencillo cerca del paseo marítimo, con un nombre que no era el suyo. Una costumbre tan antigua que no requería pensar, y se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana con su teléfono y el sobre Manila de Garrett y comenzó a trabajar. Había pasado el largo viaje desde Pueblo pensando en el resultado que quería. Eso era nuevo. En el pasado, los resultados se habían determinado por la necesidad y el impulso. Respondías a las amenazas con las herramientas disponibles, y la situación se resolvía en la forma que fuera. No te sentabas en un coche en movimiento a pensar cuidadosamente en las consecuencias y todas las alternativas. ¿Y en qué tipo de mundo querías entrar al otro lado? Había hecho exactamente eso durante 6 horas en una autopista vacía. Para cuando llegó a Chicago, tenía una imagen clara. Doyle se reunió con él en el hotel a mediodía. Era un hombre compacto y anodino de unos 50 y tantos años que había pasado la mayor parte de su carrera observando las cosas desde los márgenes de las habitaciones e informando con precisión sobre lo que observaba. Ethan siempre lo había valorado precisamente por esa cualidad, la capacidad de ver con claridad sin involucrarse emocionalmente en lo que estaba mirando. Puso todo sobre la mesa entre ellos. Los registros financieros que Garrett había compilado, los registros de comunicación que mostraban el contacto de Ryan con operaciones rivales, las transferencias de cuentas, los acuerdos no autorizados, la estructura paralela que Ryan había estado construyendo silenciosamente dentro de la organización durante casi 2 años. Es suficiente, dijo Doyle simplemente. Más que suficiente. Necesito que esté documentado formalmente, dijo Ethan, organizado, con fecha y hora. Quiero que cada socio principal de la operación reciba una copia completa simultáneamente. Doyle lo miró con leve curiosidad.
No estás manejando esto de la manera habitual. No, dijo Ethan, no lo estoy. Doyle lo estudió por un momento, luego asintió y comenzó a organizar los documentos. La oficina de Ryan estaba en el piso 14 de un edificio cerca del distrito financiero. Una firma de bienes raíces legítima que había servido como la cara pública de la organización durante años. Ethan había elegido la dirección él mismo, cuando construir algo que pareciera creíble parecía importante. Entró sin anunciarse a las 3 de la tarde. Ryan estaba en su escritorio, sin chaqueta, leyendo algo en su portátil con la cómoda autoridad de un hombre que había estado dirigiendo las cosas en ausencia de alguien y casi había olvidado que no era suyo. Levantó la vista al oír la puerta y se quedó completamente quieto. A su favor, se recuperó rápidamente. Ethan se reclinó en su silla y la actuación de tranquilidad fue casi convincente. He estado intentando localizarte durante días. Hay cosas que necesitamos. Sé lo de las cuentas, dijo Ethan. Cerró la puerta detrás de él, cruzó la habitación sin prisa y se sentó en la silla frente al escritorio de Ryan como si hubiera sido invitado. Sé lo de los acuerdos con Vázquez y Callahan. Sé lo de los hombres que enviaste a Colorado. La mandíbula de Ryan se tensó. También sé lo de Noah, dijo Ethan. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? ¿Qué decidiste hacer con esa información? Mantuvo la mirada de Ryan firmemente. Quiero entender esa parte específicamente, porque 11 años es mucho tiempo para conocer a una persona. Y me resulta difícil cuadrar al hombre que creía conocer con alguien que le ocultaría un hijo a su padre para proteger una posición de negocios. Algo cruzó el rostro de Ryan. No exactamente culpa, sino la expresión de un hombre recalculando una situación que no se había desarrollado como planeaba. No entiendes lo que le habría hecho a la organización, dijo Ryan. Un niño lo cambia todo. La sucesión, la autoridad, la forma en que la gente dentro y fuera de la operación se relaciona contigo. Estaba protegiendo lo que construimos. Estabas protegiendo tu lugar en lo que construimos, dijo Ethan. Hay una diferencia. Ryan abrió la boca. No lo hagas, dijo Ethan en voz baja, no enfadado, solo final. Deslizó un único documento sobre el escritorio, una notificación formal de destitución de todos los cargos dentro de la organización, clara y precisa, preparada esa mañana. A su lado, colocó un sobre sellado. El sobre va para todos los socios principales esta noche, dijo Ethan. Contiene un registro completo de las transferencias de cuentas, los acuerdos no autorizados y tu contacto con Vázquez y Callahan. Todos sabrán lo que has estado haciendo y cuánto tiempo llevas haciéndolo. Hizo una pausa. Si firmas la notificación de destitución hoy, ahí termina todo. Sin más acciones, te alejas de todo lo que has acumulado aquí y no miras atrás. Rand miró los documentos. Y si no firmo, dijo, entonces el sobre se envía de todos modos, dijo Ethan, y te explicas a gente que es considerablemente menos paciente que yo. La habitación estuvo muy silenciosa por un momento. Fuera de la ventana, la ciudad continuaba con sus asuntos indiferentes. Tráfico, viento del río, una sirena en algún lugar a lo lejos. Ryan cogió el bolígrafo. El resto de ese día y la mayor parte del siguiente fueron de naturaleza administrativa, lo cual no era algo que Ethan hubiera esperado que le aliviara. Se reunió con 4 socios principales individualmente, presentando la evidencia documentada de las operaciones paralelas de Ryan y los términos de su destitución. 3 de ellos aceptaron la situación con la calma pragmática de personas para quienes la interrupción era simplemente otra variable a gestionar. El cuarto hizo preguntas directas que Ethan respondió directamente. Luego comenzó el otro trabajo. 3 de las asociaciones externas más peligrosas de la organización, las que siempre le habían resultado incómodas, mantenidas porque el impulso de la operación parecía requerirlo. Las disolvió formalmente en las siguientes 12 horas. Llamadas hechas, términos finalizados, documentación archivada. No era ingenuo sobre lo que esto significaba. No se desmantelan piezas de algo de este tamaño sin consecuencias. Habría complicaciones, ajustes,
reacciones de personas que no apreciarían el cambio. Pero cada cosa que terminaba se sentía como dejar un peso que había dejado de notar que llevaba. Tarde en la segunda noche, se sentó en la ventana del hotel mirando el río Chicago y pensó en un pasillo en una casa oscura en las llanuras y en un niño medio dormido haciendo una pregunta que nadie respondió. ¿Te quedas con nosotros ahora? Cogió su teléfono y llamó a Olivia. Ella respondió al segundo timbre. Su voz era cuidadosa y tranquila, como la de alguien que había estado esperando sin admitir que esperaba. Está hecho, dijo él. Un silencio. Luego, Ryan se ha ido. El resto está gestionado. Hizo una pausa. ¿Cómo está él? Construyó un fuerte con los cojines del sofá esta mañana y me informó que era estructuralmente superior al fuerte de nieve. Una breve suavidad en su voz. Sigue preguntando cuándo vuelves. Ethan miró el río. Dile que pronto, dijo. Se quedó allí un rato más después de que terminara la llamada, observando las luces de la ciudad en el agua, diciendo un adiós silencioso y sin ceremonias a la vida que había sido suya durante 12 años. Luego empezó a hacer las maletas. 6 meses fue tiempo suficiente para que los bordes afilados se suavizaran, no para que desaparecieran. Olivia entendía ahora que ciertas cosas no desaparecían. Simplemente encontraban un lugar más tranquilo para vivir dentro de ti. Pero 6 meses en Seaside, Oregón, habían redondeado suficientes esquinas duras como para que las mañanas ya no se sintieran como algo para lo que prepararse. La niebla entraba desde el Pacífico cada noche y se levantaba a media mañana, y el pueblo se movía a un ritmo que se sentía casi deliberadamente suave, como si el océano hubiera comunicado alguna preferencia por las cosas sin prisa a la gente que elegía vivir a su lado. Había empezado en el Hospital de la Costa en diciembre, un pequeño departamento de emergencias, una fracción de la complejidad de lo que había manejado en Chicago o incluso en Colorado. Pero el trabajo era honesto y la gente era directa, y en ciertos turnos podía ver una franja de océano entre los edificios desde la ventana sobre el puesto de enfermeras. Noah había empezado en la escuela local en enero. Para febrero tenía 3 amigos, una opinión firme sobre las mejores ubicaciones de pozas de marea a distancia de bicicleta y una colección completa de especies de aves locales identificadas, registrada en un pequeño cuaderno que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Estaba, según todas las medidas observables, prosperando. Ethan vivía a 11 minutos de distancia. Esa había sido la condición de Olivia, declarada claramente durante una de sus llamadas telefónicas en las semanas posteriores a Chicago, que la proximidad no era lo mismo que la certeza, y que reconstruir algo real requería más paciencia de la que a ambos les resultaría cómoda. Ella necesitaba tiempo para confiar en el cambio en él. Él necesitaba tiempo para convertirse en quien quiera que se estuviera convirtiendo, fuera del único mundo que había conocido durante 12 años. Él había aceptado la condición sin discutir, lo que ya le decía algo. Alquiló una pequeña casa cerca del puerto y aceptó un trabajo en un taller de reparación de barcos propiedad de un hombre llamado Carl. Carl no hizo preguntas más allá de si Ethan sabía la diferencia entre un casco de fibra de vidrio y uno de madera. De hecho, no sabía la diferencia. Aprendió rápidamente. Noah había sido quien cerró la distancia restante. 3 semanas después de llegar a Seaside, Noah había preguntado si Ethan era su padre. Lo hizo con la sencillez directa que caracterizaba la mayoría de sus preguntas importantes. No agresivamente, no con el peso cargado que la pregunta tenía para los adultos involucrados. De la misma manera que preguntaba sobre las pozas de marea y las especies de aves, como si la información precisa fuera simplemente algo que prefería tener. Olivia le había dicho que sí. Noah lo pensó durante aproximadamente 40 segundos. Luego preguntó si Ethan podía enseñarle cómo funcionaban los barcos. Y eso fue todo. La noche que importaba comenzó con una cometa. Había sido idea de Noah, sacada de una pequeña tienda en la calle principal que vendía cosas de playa. Cometas de nylon brillantes en rojo y amarillo y un tono particular de azul que Noah había evaluado con gran seriedad antes de seleccionar. Lo había estado planeando durante una semana, comprobando las condiciones del viento,
con la atención concentrada que ponía en todo lo que decidía que valía la pena hacer correctamente. La playa al sur del pueblo era ancha y plana con la marea baja. La arena húmeda era lo suficientemente dura como para caminar fácilmente. El viento que venía del agua tenía exactamente el ángulo constante que Noah había determinado que era óptimo. Corrió por delante de ellos en el momento en que sus zapatos tocaron la arena, ya desenrollando el hilo, la cometa bajo el brazo. Olivia lo vio irse y se puso al paso de Ethan. Caminaron sin hablar durante un rato. El sol estaba bajo, pero aún no se había ido. El cielo hacía esa cosa particular que hacía en las tardes claras de Oregón, tirando de la luz a través de capas de nubes en el horizonte hasta que todo el borde occidental del mundo se volvía suave y dorado. El océano se movía a su ritmo constante y sin prisas a su lado, y la playa estaba casi vacía a esa hora, solo unos pocos caminantes más a media distancia. Su profesora me dijo algo esta semana, dijo Olivia finalmente. Ethan la miró. Dijo que explicó los principios estructurales de la aerodinámica de las alas de los pájaros a su clase durante la presentación. Mantuvo su expresión neutral. Usó la palabra minucioso. Quiere decir exhaustivo, dijo Ethan. Definitivamente quiere decir exhaustivo. Casi sonrió. Ella había notado que hacía eso. Casi sonreía a las cosas antes de contenerse, como si la versión completa fuera todavía algo a lo que se estaba acostumbrando a permitir. Estaba sucediendo con menos cautela últimamente. Ella había estado siguiendo el cambio en silencio sin mencionarlo. Delante de ellos, la cometa finalmente atrapó el viento y se disparó hacia arriba, tensando el hilo. Y la risa de Noah les llegó claramente a través de la distancia. Descomplicada y brillante, la risa de un niño sin nada contra lo que prepararse. Ethan dejó de caminar. Ella se detuvo a su lado. Estaba observando a Noah, la cometa una forma roja contra el cielo dorado. El niño debajo de ella corría en pequeños arcos de ajuste para manejar la línea, y su expresión era esa para la que ella no tenía una palabra clara, la que había estado viendo desarrollarse lentamente durante los últimos 6 meses. No pacífica, exactamente. Algo más que eso. Algo que parecía un hombre reconociendo por primera vez dónde estaba realmente. Solía pensar que sabía lo que estaba construyendo, dijo. No a ella específicamente, solo en voz alta. La organización, la estructura, todo. Pensé que estaba construyendo algo que me sobreviviría, algo que demostrara que había estado aquí. Ella esperó. Pasé 12 años en ello, dijo, y lo abandoné en 2 días. Hizo una pausa, y nada de eso se sintió como esperaba que se sintiera. ¿Cómo se sintió?, preguntó ella. Lo pensó honestamente, de la manera que ella había llegado a apreciar, sin buscar la respuesta que sonara mejor. Como si hubiera estado muy ocupado durante mucho tiempo, dijo, haciendo algo que en realidad nunca fue el punto. Ella miró hacia el agua. ¿Cuál es el punto?, dijo. Él se quedó en silencio por un momento. Él dijo simplemente, esto, lo que sea esto. La miró de reojo. Tú. Ella dejó que eso se asentara sin apresurarse. El viento se movió entre ellos, y el océano hizo su sonido constante. Y Noah todavía corría con la cometa, manejándola con la concentración intensa de alguien que había decidido ser excelente en esto. Entonces Ethan dijo en voz baja, mirando directamente al agua. Durante años pensé que lo había perdido todo la noche que te fuiste. Pensé que era lo peor que me había pasado. Ella lo miró. Resulta, dijo él, que simplemente no sabía dónde estaba mi vida real. Ella no dijo nada. No era necesario. Algunas cosas se reciben mejor sin respuesta. Simplemente se sostienen, se creen y se permite que signifiquen lo que significan. La voz de Noah les llegó desde la playa, alta y clara. Está subiendo más. ¿Estáis mirando? Tenéis que ver esta parte. Ethan levantó la mano para que Noah pudiera verla. Empezaron a caminar de nuevo. No rápidamente, no con un destino particular, simplemente moviéndose juntos a lo largo de la orilla del agua, mientras la cometa subía más alto y la última luz se retiraba lentamente del cielo. Detrás de ellos,
Sus huellas se extendían por la arena húmeda, en una única línea sin prisas. Delante de ellos, la tarde se abría amplia y silenciosa, y llena del tipo particular de posibilidad que no proviene del poder o la certeza, sino de haber llegado finalmente, después de mucho tiempo, a un lugar real.